Muy bien. Buen día, chicos de primero de secundaria. La clase pasada habíamos visto la primera parte de Egipto, ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las etapas por las que pasó Egipto. Habíamos hablado de Egipto acerca de su organización política, habíamos hablado mucho, ¿no? La clase pasada habíamos hablado del aspecto cultural, incluso de la religión, del juicio de los muertos, habíamos dicho que eran politeístas, que tenían muchos dioses, habíamos hablado de Anubis, que era quien llevaba a la gente al juicio de los muertos, ¿verdad? Que era quien recogía pues a las personas del mundo de los vivos al mundo de los muertos y lo conducía. Entonces, hoy día vamos a ver cuáles son las etapas históricas por las que pasa Egipto. Egipto es un imperio que es contemporáneo a Caral, ¿ok? Es contemporáneo a Caral. Chicos, lo ideal, paréntesis aquí, es que ustedes estén tomando nota, porque, repito, las diapositivas son solamente un resumen. Para eso está la MIS, para explicárselas y para darles algunos alcances, así como hacíamos en el colegio, ¿no es cierto? Uno ponía el video, ponía las diapositivas, pero la MIS explicaba y tú tenías que apuntar lo que la misa explicaba. Entonces ahorita yo también voy a explicar y tú tienes que apuntar lo que yo voy a explicar también, porque de eso te puede venir en la prueba y lo estoy grabando y no me puede decir a mí, Miss, pero esta pregunta usted no la puso en el PPT. No, porque tú también debiste escuchar y atender lo que la Miss dijo en clase, porque eso también viene en el examen. ¿Ok? Entonces, dentro de las etapas de Egipto, que repito, es contemporánea a Caral, ¿sí? Mientras acá estábamos haciendo las pirámides truncas de Caral, allá estaban elaborando otro tipo de pirámides. ¿Bien? Entonces tenemos 4 etapas básicas que son el Imperio Antiguo, en el año 2686 hasta 2160, son fechas aproximadas, ¿ok? Porque en realidad, pues tú puedes encontrar variaciones de estas fechas, porque no quiere decir que se acabó el Imperio Antiguo, ok, a partir de mañana empieza el nuevo año, entonces empieza el Imperio Medio. No fue así, fue un proceso histórico. Es por eso que a veces puedes encontrar algunas variaciones en cuanto a las épocas o en cuanto a los años. El Imperio Medio, desde 2050 al 1650 a.C., tenemos el Imperio Nuevo, de 1550 a 1069, y la época tardía, desde el año 684 al año 30 a.C. ¿Bien? Esas son las 4 etapas de Egipto que vamos a explicar el día de hoy. Muy bien. Dentro del Imperio Antiguo podemos encontrar que la capital va a ser la ciudad de Memphis. Miss, no es lo que dijo antes. ¿Cómo? Que es que se paró y no había nada. Ah, no escuchaste. No. Ok. ¿Lo que dije en esta diapositiva o acá? Acá. Sí, ahí. Ok. De todas maneras, Casi el último. recuerden que la clase está siendo grabada. Ok. Así que cualquier inconveniente igual pueden volverlo a escuchar en el YouTube, porque lo voy a subir. Bien. Estamos hablando que Egipto tiene 4 etapas. Bien. El Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo y época tardía. También les había dicho que Egipto es contemporánea a Caral, que mientras en Egipto se hacían las pirámides, acá pues en el Perú tenemos por lo menos en la época del Imperio Antiguo, tenemos la construcción de las pirámides sagradas de Caral. ¿Ok? Eso nada más. Luego, ¿por qué? Porque acá vamos a explicar cada etapa. ¿Ok? Tenemos entonces el Imperio Antiguo, que es obviamente la primera etapa de Egipto, donde encontramos que la capital es Memphis. Quizás el Imperio Antiguo y el Imperio Medio, perdón, son los más importantes periodos de Egipto, son sus periodos de máximo esplendor. Recuerda que Egipto encuentra su riqueza gracias al río Nilo. ¿Okay? El río Nilo era un río muy, muy importante que se encontraba en esta zona, ¿no? El río Nilo es un río bastante importante que va a dotar al imperio egipcio de repente de riqueza debido a su fertilidad. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces grandes pirámides que eran las tumbas de los faraones. Yo les había dicho aquí que las pirámides van a ser las tumbas donde los faraones enterraban, ¿no? Sus tesoros, y también enterraban a sus muertos, pero no a todos sus muertos, sino solamente a las personas muy importantes, en este caso a los faraones. ¿Ok? Miss, entonces si alguien llega a excavar, se podría decir, una pirámide, puede encontrar oro. A ver, el acceso a las pirámides, bueno, no era más que nada para excavar. El acceso a las pirámides era
¿Cómo te explico? Claro que se ha encontrado oro. Por ejemplo, la tumba de Tutankamón es la tumba más conocida porque había oro allí. Claro que ha habido muchos ladrones que han ingresado a robar, pero el acceso a las pirámides como tal, a la de Keops, Kefren y Miserino, que son las que están viendo acá, que son las más grandes de Egipto, para que la construyeron los faraones de, justamente con el mismo nombre, Keops, Kefren y Miserino, sí tenían oro, pero se dice que incluso se ponían como, o sea que es muy difícil ingresar es muy difícil ingresar porque tenían muchos caminos así, ¿no? Es decir, digamos, tú eres un faraón, ¿no? Tú eres un faraón y el faraón muere. Entonces el faraón decía, yo no quiero que nadie se robe mis tesoros. Por lo tanto, contrataban a muy buenos arquitectos para hacer caminos para que te desviaran. O sea, dicen que había gente que entraba y que nunca podía salir porque se encontraban con un laberinto adentro. ¿Me entiendes? Por más que suene así como que muy película de aventura y todo eso, pero es verdad. ¿Pero Si habían tú no, trampas? claro, había no solamente, más que trampas, eran caminos sin salida de los que de Ah, repente tú nunca podías salir. ¿Okay? Y esto hacían los faraones para qué, o sea, tú solamente la manera de ingresar eran con un plano, o sea, en Egipto habían arquitectos que se encargaban de estas construcciones, ¿ok? De diseñar estas pirámides de tal manera que nadie pudiese robar lo que se ponía dentro, porque como bien dice su compañera, sí había oro, había una gran cantidad de oro, porque recuerda que el faraón pensaba que eso se iba a llevar a su otra vida. ¿Ok? Es por eso que lo hacía de repente así. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, hasta aquí todo claro, ¿verdad, chicos? sí, mis. Muy bien, Sí, Miss. muy bien. Entonces, el Imperio Antiguo, como les estaba explicando, es un periodo de estabilidad y de gran prosperidad para los egipcios donde establecieron su capital en Memphis. Vamos a encontrar grandes pirámides, grandes tumbas donde encontraban sus tesoros, como bien les decía, ¿no? Tesoros escondidos. De ahí tenemos el Imperio Medio, que es lo que le sigue, donde la capital va a ser la ciudad de Tebas. ¿Okay? Acuérdate que Egipto se divide en el Alto y en el Bajo Egipto, y el faraón tenía una corona así enorme, así hacia arriba, que significaba la unión del Alto y del Bajo Egipto. ¿Ok? Significaba la unión del Alto y Bajo Egipto. Por eso que al faraón también se le decía el señor de las dos tierras. ¿Cuáles eran esas dos tierras? El Alto y el Bajo Egipto. ¿Ok? Entonces tenemos la capital en el Imperio Medio, se traslada a Tebas. Es una etapa de guerras y de invasiones. ¿Ok? Egipto, debido a su riqueza, chicos, era uno de los imperios más poderosos del mundo. Por lo tanto, va a ser víctima también de algunas invasiones durante esta época. ¿Sí? Sobre todo la invasión de los Ixos. Los Ixos, los hititas, eran pueblos cercanos a Egipto que los invadieron muchas veces. ¿Bien? Ahora, dentro del Imperio Nuevo, vemos que Egipto comienza a tener de repente, no una decadencia total, pero sí hay muchas cosas que cambian. Te voy a explicar acá algo. El Imperio Nuevo se traslada a la capital de Tebas y Tel el Amarna. ¿Ok? Entonces se traslada a la capital, ¿no? En un primer comienzo va a ser Tebas y luego se traslada a la capital a Tel el Amarna. La expansión territorial de Ramsés II, ¿ok? Pero luego de Ramsés II va a gobernar Amenofis IV. Y Amenofis IV, chicos, es un faraón muy diferente a los demás porque cambia el politeísmo por el monoteísmo. ¿Qué significaba? Que él decía, o sea, de todos los dioses de Egipto, él decía solamente hay que adorar a uno. Y eso fue un cambio drástico para los egipcios porque ellos habían venido adorando a los dioses en general, a Horus, a Anubis, a todos los dioses durante toda su vida. Entonces que un faraón les diga, bueno, ahora van a adorar a uno solo, sería muy diferente, ¿no? Es algo muy extraño. Les voy a contar un dato curioso de este faraón. Miren, esta es la Esta es la representación de Ramsés II, ¿ok? ¿Ok? Así lucía Ramsés II. Y este es Amenofis IV, ¿ok? Amenofis IV era un faraón que proclama el monoteísmo. Recuerdan que para los egipcios, les cuento, el dios más importante era el dios Ra, que era el dios del sol. ¿Okay? Los egipcios les tenían incluso miedo a la noche, porque ellos decían que los dioses los protegían. O sea, el sol era el dios Ra, dicen ellos, ¿no? El dios sol es el dios Ra. Y el dios Ra solamente sale durante el día, no durante la noche. ¿Ok? No durante la noche. Entonces ellos decían, bueno, por lo tanto, si yo salgo en la noche, el dios Ra no me protege y me puede pasar algo malo. Entonces trataban en la medida de lo posible de no salir en las noches porque no tenían la protección de Ra.
Entonces, ellos eran, sin embargo, eso está hecho de oro y el de abajo de adobe o arcilla. No, ninguno está hecho de oro, ninguno de estos dos está hecho de oro, son estructuras, son estatuas de arcilla y adobe, es verdad, es una aleación de diferentes sustratos de la tierra, ninguno de ellos es oro, ¿ok? Para no confundir. Se dice que antes podían haber tenido algún toque de oro. Dime, mira. Pero esos los han, o sea, esos tipos de esculturas, se podría decir, las han hecho antes, o sea, las han Antes, encontrado. claro, los arqueólogos las han rescatado, las han encontrado, sí, es verdad, eran grandes estatuas que las han encontrado después, ¿no es cierto? Que ya están un poco gastadas, pero imagínate la majestuosidad que tuvieron en su época. Ahora, te cuento, dicen que Amenofis IV, los arqueólogos han investigado su tumba y todo lo demás, y al parecer él tenía una enfermedad en la cual el sol le afectaba. Imagínate, a un egipcio que tenga una enfermedad que le afecta el sol, dice que él no podía estar en el sol, pero eso él no lo decía. Ahora, tengamos en cuenta que en esa época Egipto también tuvo un desarrollo médico, ¿ok? Sobre todo con plantas medicinales y todo eso, pero sí los sacerdotes se encargaban de ese conocimiento, o sea, los médicos eran también los sacerdotes, porque conocían mucho de estas plantas medicinales y todo ello, ¿no? Incluso dice que Imhotep era uno de ellos. Ahora, Amenofis IV declara el monoteísmo, pero no al dios Ra, sino al dios Atón, ¿ok? Que no tenía nada que ver con el sol ni nada de eso. Entonces, él cambia el culto al dios Ra por el dios Atón. Muchos investigadores dicen que era por esto, ¿no? Porque a él el sol no soportaba, que su piel no soportaba el sol. Y dice que ese faraón no se le veía mucho en el día, ¿no es cierto? O sea, que casi no salían, no eran como otros faraones que a veces salían con su pueblo cargado en andas, ¿no? Y que el pueblo lo veía y todo ello. No, a él no se le ve de esta manera. ¿Okay? Entonces, esta dificultad hace que el pueblo se divida, ¿no? Un pueblo, imagínate que había adorado toda su vida a todos los dioses, no le vas a cambiar su religión de la noche a la mañana. Recuerda que para ellos su religión era su fe, o sea, ellos realmente creían en eso. Realmente creían en eso. No es porque, ay, ellos creían que eran mentiritas. No, era su fe. Sus dioses, ellos les daban ofrendas, los respetaban y todo eso. Era una manera de pensar, era una manera de vivir. ¿Okay? En el Imperio Nuevo se da el fin del Egipto unificado, o sea, hasta aquí Egipto estaba totalmente unificado en el Alto y el Bajo Egipto estaban unificados. Era lo que se quería lograr, era lo que cada faraón quería lograr, ¿no? Que su imperio se extienda y que esté unido. Pero en el Imperio Nuevo esto ya no es así, ¿ok? Se acaba la unificación de Egipto y Egipto llega a su época tardía o a su decadencia. ¿Okay? Hacia el año 684 al año 30 antes de Cristo empieza la época tardía de Egipto. Pero mira cuántos años duró. ¿Okay? Egipto es un año que empieza, Egipto es un imperio que empieza en el año 2686 antes de Cristo. Y mira cuándo termina, el año 30 antes de Cristo. ¿Y cómo empieza Egipto a debilitarse? Primero, como dice, divide y vencerás. Ya Egipto estaba dividido, ya no había unificación, entonces se volvió presa fácil de los persas. En algún momento vamos a ver acerca de los persas. ¿Okay? Aquí dice en el siglo VI antes de ¿Por Cristo. qué siempre los persas tienen que aprovechar el momento malo de cualquier? Muy buena pregunta, Piero, pero se trata de estrategia, ¿ok? Los persas eran muy buenos estrategas. Créanme que en su momento vamos a ver los persas, vamos a hablar de ellos también como cultura aparte, Pero ya ¿ok? lo hicieron contra Babilonia, ahora contra Egipto. ¿Qué Muy pasa? ¿Que lo bien. hagan contra ellos mismos? Bueno, los persas eran muy hábiles, ¿ok? Eran muy hábiles y aprovecharon esta situación de decadencia de los egipcios para, imagínate, que Egipto se convierte en una provincia persa, o sea, en una provincia más de los persas, ¿ok? Luego de eso, esta zona es conquistada por Alejandro Magno, ¿ok? Que también lo vamos a ver, no te preocupes, aparte vamos a hacer una clase de Grecia y de Alejandro Magno para que tú te enteres quién fue él, ¿eh? Entonces, Alejandro Magno, que era un griego, conquista Egipto y se vuelve también una provincia de Alejandro Magno. Pero luego viene un imperio muchísimo más grande, ¿ok? Muchísimo más grande, que era el imperio romano, ¿ok? Que eso también lo vamos a ver más adelante, porque el imperio romano es Y un imperio... yo me estoy pensando también que al final, en la otra clase, también aprovechan los persas la mala situación de Roma.
No, no te preocupes, ya los persas ya no aparecen más porque Egipto se vuelve un imperio mucho más grande y poderoso eh, de lo que fue Egipto. ¿Okay? Claro que tienen lo suyo, porque a Egipto se le reconoce que fue mucho más antiguo. Ya Roma estamos hablando de un imperio más moderno, de un imperio que recoge muchas cosas de muchos imperios. Eso lo vas a ver cuando hagas Roma. Te vas a dar cuenta que Roma es una civilización que nace a partir de recoger conocimientos de muchos lugares. Por ejemplo, de los griegos, ¿no? Ellos recogen mucho conocimiento de los griegos, hasta sus dioses griegos. ¿Ok? Y de esta manera, con la conquista de Roma, es como con la última faraona Cleopatra, es que termina por fin Egipto. ¿Ok? Yo ya sé cuál es uno de sus dioses, en sí es el dios del trueno. Ah, luego tenemos la política, eso es para hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿ok? Que el faraón era el poder absoluto, nadie era más que el faraón. Él simbolizaba la unidad del país, el Dios vivo en la tierra, nadie lo podía mirar, nadie lo podía tocar. Él impartía justicia, impartía el orden, todos los poderes se centraban en el faraón. Era una autoridad, era una Sí, pero autoridad, dime. sí, pero encima en el Imperio Medio todo le dan mucho más poder que antes. Claro, efectivamente, porque ya incluso se les pone otros dioses, ¿no? Pero el faraón, chicos, nadie podía ni siquiera cuestionarle. O sea, si el faraón decía, es Horus vivo en la tierra, el amado de Ptah, o Ptah, ¿cómo se dice? El amado de Ptah, sí, Ptah es una diosa, no es un dios, el amado de Ptah, es verdad. Que tú ves Moisés, creo, ¿no, Luciana? Horus con H, sí, Horus vivo. Muy bien. Efectivamente, como dice su compañera, ¿no? Hay una serie, creo que Luciana la ve, pero bueno, ya después hablamos de eso, porque me está preguntando por eso. A ver, Luciana, ¿dónde está aquí Luciana? No, mi papá. Ah, pero tú escuchas, entonces. Está bien, Luciana, sí, está bien, porque a veces esa serie lo que hace también es que me pone un poco en contexto de cómo era Egipto, ¿no? Sí, está bien. Ahora, el faraón, repito, era una autoridad incontestable a quien tú no le podías decir absolutamente nada. Dios. A ver. Tenía funcionarios que gobernaban en su nombre, tenía visires y gobernadores. Obviamente el faraón era la máxima autoridad, pero él no podía estar en todas partes. Entonces tenía que tener gobernadores, tenía que tener visires que gobernaran o que podían hacer su, su voluntad o llevar la voluntad del faraón a los diferentes pueblos. Dime, Mía. El faraón es un soberano del antiguo Egipto, ¿no? El faraón es el soberano durante todo Egipto. O sea, el faraón era el título. Es como si acá me dijeras el Inca era el título, pero habían diferentes incas. Ahora, faraones, hubieron muchos faraones. Yo te presentaba algunos que son los más importantes, pero faraones, hubieron cantidad de faraones, ¿ok? Y el faraón tenía el poder y el poder era hereditario. O sea, el único que podía, miren, el faraón, exactamente, el faraón tenía una esposa real, que era la esposa principal, pero también tenía muchas esposas, o muchas esposas y mujeres. también concubinas. O sea, tenía muchas mujeres, pero el heredero iba a ser el hijo de la esposa real o de la gran esposa. A ver, hasta ya tenían un juicio. Claro, se le Miss, representaban con símbolos de divinidad. Dígame. y los faraones, por lo que estaba viendo un video hace tiempo de Luisito Comunica, oí de que ellos tenían muchos hijos. Claro, claro que sí, tenían muchos hijos porque, repito, tenían muchas mujeres, por lo tanto tenían muchos hijos, pero el escogido para ser faraón siempre va a ser el hijo de la esposa real. Ahora, en el caso que la esposa real no pudiese tener hijos, se practicaban diferentes ritos de fertilidad, ¿no? Tenían diosas de fertilidad, entonces le practicaban diferentes ritos. En el caso que aún así no pudiese tener hijos, o sea, en ese último caso, ya tendría que escoger entre otro heredero. ¿Ok? Con una concubina, ¿qué pasaba con ese hijo? Ah, no, los hijos de las concubinas vivían en el palacio. Miss, ¿y claro. cómo se llamaba el faraón? ¿Perdón? ¿Y cómo se llamaba el faraón? ¿Cómo se llamaba? He dicho que faraones habían muchos, ¿ok? Habían No, muchos. claro, pero el último. Dije el nombre de la última faraona, lo dije. Ah, ya, perdón. A ver, dígame. Cleopatra. Cleopatra, muy bien. Es un Cleopatra.
ayer con Sí, mamá. Miss, lo dijo Ajá. A ver, la sí lo dije, Pero fue Cleopatra. faraona. Claro, Sí, O sea, que pueden haber faraones y faraonas. creo que no sí. podía. Es algo raro. Lo que pasa es que en la última etapa ya no había otro heredero y Cleopatra era la Solo única. una Por hija. eso, exacto, por eso es que se había. Ahora, por aquí Luciana me pregunta, ¿era verdad lo del juicio de Ciris cuando morían? A ver, ¿quién ha rayado aquí? Yo no voy a empezar la clase o a continuar hasta que el alumno que haya rayado esta parte lo borre. Se acaba la clase y no voy a continuar, por favor. Miss, ¿usted no lo puede borrar desde ahí? Miss, Más A mí que no que eso, podía bloquear. Saquen sí, eso. Miss, sí, se puede más que bloquear. yo lo voy a hacer, Sí, pero Miss. más que eso quiero que la persona que lo haya hecho se encargue de reparar lo que ha hecho. A eso me refiero. Ah, A eso me refiero. Mm, Yo lo puedo borrar, lo puedo sacar, lo puedo desactivar, pero quiero que la persona que lo haya hecho se manifieste. no lo hice. Muy bien, gracias. bien. Ahora sí le voy a poner seguridad para que no puedan hacer. Ya, listo. Entonces tenemos que se van a dividir en privilegios. Obviamente el faraón y la familia representaban a la aristocracia y a los nobles. O sea, primero era el faraón y la familia, eran los más privilegiados, ¿ok? Los que vivían en el palacio. La aristocracia lo van a representar los nobles, que son las personas o los egipcios que tenían Miss, grandes territorios. Un ratito estoy explicando, que tenían grandes territorios, ¿ok? Sí, porque se va a acabar y no voy a terminar de explicar. Ahora, luego tenemos y obviamente los nobles tenían esclavos, tenían riquezas. Luego tenemos a los sacerdotes, que eran muy importantes, y habían rangos sacerdotales, el sumo sacerdote, el sacerdote, etc. Y los funcionarios, que por ejemplo eran los visires o los escribas, que se encargaban de ayudar al faraón en diferentes tareas. ¿Ok? Dentro de los no privilegiados tenemos a los campesinos, artesanos y comerciantes, que ellos no tenían privilegios, pero podían por lo menos vivir de su trabajo y tenían ciertos derechos, mientras que los esclavos no tenían derechos. Ellos eran la fuerza trabajadora de Egipto. ¿Ok? Muy bien, chicos, hasta aquí quiero seguirles explicando esa parte de los esclavos porque hay un dato importante que les quiero dar, pero lo más probable es que se corte. Si se corta, por favor, vuelven a ingresar. ¿Está bien? Vuelven a ingresar. Me aparece, bueno, continuamos. Habían esclavos en Egipto, pero las últimas investigaciones me dicen que las grandes pirámides, o sea, se pensaba que las grandes pirámides eran construidas por esclavos. Hoy en día, las últimas, es decir, reciencitas investigaciones, me dicen que, si bien es cierto, habían esclavos, pero estos